Muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase de indicadores de turismo sostenible, correspondiente al 9 de noviembre de 2021. Lo que vamos a recorrer juntos hoy, bueno, justamente tiene que ver con esa temática que yo presentaba recién, pero fundamentalmente no vamos a detenernos en la clase de hoy a la construcción en sí mismo de los indicadores, por el que requeriría de mucho tiempo de ida y vuelta con ustedes, que por ahí las clases asincrónicas no nos permiten construir eso de la mejor manera. Así que lo que vamos a hacer es presentarlos más bien a modo general para que ustedes comprendan de qué se trata, para qué sirven, qué posibilidades tenemos, qué rol cumplieron históricamente en la actividad turística y fundamentalmente qué se espera desde hoy y hacia adelante en cuanto papel que cumplen estos indicadores y cómo ustedes el día de mañana, desde el punto de vista profesional, toque el área que les toque ocupar en algún momento, el rol que cumplan, los indicadores siempre van a ser herramientas de gestión súper importantes para todos ustedes. Por eso es que hoy lo vamos a ir desarmando de a poquito, cosa de que tengan un panorama bastante general y con la idea después de profundizar con la bibliografía que le vamos a dejar al final de la clase o con los medios de consulta que ustedes ya conocen con cualquiera de nosotros. Así que vamos arrancando, nos vamos metiendo de lleno entonces con esto de los indicadores de turismo sostenible y vamos a recuperar algunos conceptos que ustedes ya los conocen y que los vimos también más profundamente en algunas clases anteriores, pero que nunca está de más saber o recordar desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo importante en este caso es reconocer que hace más o menos unos 50 años se le empezó a prestar realmente mucha atención a los efectos que el modelo económico preponderante en aquel entonces en el mundo generaba sobre el medio ambiente. O sea, empezamos a preguntarnos más de una vez y de diferentes miradas qué es lo que estaba sucediendo con el modelo que habíamos decidido o la sociedad en su conjunto había decidido encarar y cómo eso impactaba, en definitiva, en distintos ámbitos de nuestra vida. Conocen y recuerdan esto del informe Brundtland, que habla, por primera vez pone en agenda y presenta la terminología que para nosotros hoy es súper reconocida, que la tenemos prácticamente incorporada de manera natural a nuestro vocabulario, a nuestra manera de pensar fundamentalmente, más allá del vocabulario, que tiene que ver con esto del desarrollo sostenible. Ustedes saben que fue llevado adelante por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, ya más cercano en el tiempo, estamos hablando finales de la década del 80. En ese entonces lo que sucedía era que había un escenario bastante importante a nivel mundial que lo que pretendía era no solamente discutir de manera aislada regionalmente como país o con los países vecinos estos aspectos y las incumbencias que el desarrollo económico estaba teniendo sobre los diferentes territorios, sino plantearlo más bien desde una agenda global que fue el primer gran antecedente que tuvimos a nivel internacional para trabajar esto de manera totalmente multidisciplinaria y para que esté presente no solamente en aquellas actividades, por ejemplo, industriales, donde los efectos sobre el medio ambiente son bien visibles, porque las famosas chimeneas, porque el derrame de líquidos en las aguas y demás eran cuestiones que uno las podía ver, tocar, sentir bastante fácil, pero también había un montón de otras actividades o tareas del día a día que no eran tan visibles, pero que igualmente estaban impactando de manera fuerte en los últimos 100 años en todo lo que era el globo, el planeta Tierra. Es así entonces que nosotros empezamos a construir esto que lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, la sostenibilidad y fundamentalmente qué dimensiones tener en cuenta y cuáles por el momento se dejaban de lado, lo cual no es un dato menor. Recuerden, que esto lo hemos mencionado en alguna clase anterior, que cuando uno plantea definiciones, cuando uno decide, digamos, englobar dentro de, por ejemplo, un indicador distintas variables a medir, seguir y corregir, también estás dejando de lado otras cosas. Pero esto es el famoso costo de oportunidad y esto siempre tiene que suceder, porque si no todo termina siendo infinito y no realizable. Es importante tener en claro que los indicadores y conceptualmente esto del desarrollo sostenible siempre tiene que estar amoldado a una realidad particular, que es la del territorio, las comunidades
y los espacios donde ustedes van a focalizar los estudios o aquella área de interés para ustedes para analizar o estudiar. Eso es fundamental. Ninguna de estas terminologías, digamos, es absoluta, ninguna de estas terminologías pretende de ninguna manera ser las que de alguna manera resuelvan todo, sino que son orientaciones, sobre todo para la planificación, la gestión y el monitoreo. Si nosotros nos ponemos a repasar esto de lo que es el turismo sostenible en varios niveles o dimensiones, siempre se nos van a venir a la mente tres básicas, digamos, tres dimensiones extremadamente básicas, pero ustedes ya saben que se van ampliando con el correr del tiempo, con las diferentes miradas y fundamentalmente también con estos autores que en algún momento les recomendamos en clases anteriores. Turismo sostenible, entonces, si repasamos estas tres famosas dimensiones, tiene que ver con lo social, o sociocultural, mejor dicho, lo ambiental y lo económico. Lo sociocultural, lo ambiental y lo económico. Digamos, son las tres grandes dimensiones que ustedes deben haber visto en casi todas las materias, que las vienen leyendo, incorporando en distintas bibliografías, pero que ya les hemos dicho que, por ejemplo, autores como Guimarães ya nos empiezan a abrir un poquito más los ojos y nos dicen, bueno, no te detengas solamente en estas tres dimensiones, no te olvides, por ejemplo, que la dimensión política tiene una incidencia enorme en aquellas tres, y que en definitiva somos nosotros los que tenemos que empezar a analizar esos discursos, medidas y políticas llevadas a cabo por los organismos públicos o mixtos, que en definitiva inciden territorialmente en aquellos lugares donde nosotros ponemos la lupa. También tiene que ver con el tema de los usos de los recursos, ¿no? Porque hablar de sostenibilidad, lo vamos a empezar a recorrer también en esta clase, tiene que ver con cuáles son los recursos que nosotros vamos a analizar. Fundamentalmente, cuando hablamos de esta terminología, se nos viene a la cabeza los recursos económicos, los recursos naturales, pero también hay otras cuestiones que van más allá de los recursos económicos y naturales, que tienen que ver, por ejemplo, ¿sí?, con los recursos culturales y los recursos humanos también, las personas. ¿Sí? Yo sé que ustedes también han incorporado en los últimos años, han desarmado ese concepto de recursos humanos para empezar a tratarlos y abordarlos de otro lugar, pero la verdad que cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, esto nunca lo podemos dejar de lado. Los recursos que nosotros vayamos a abordar, entonces, cuando hablemos de sostenibilidad, también tienen que ver con esta mirada crítica que ustedes van a desarrollar a partir de todo lo que vienen incorporando en los últimos años. La autenticidad sociocultural, obviamente, tiene que ver con que si nosotros acá pudiésemos tener este diálogo de ida y vuelta, seguramente una de las cuestiones que ustedes empezarían a tratar en este momento tienen que ver con representaciones de comunidades que sean, o que surjan, mejor dicho, del propio seno de esas comunidades, que no sean impuestas desde arriba hacia abajo, verticalmente, por otras comunidades, a partir de la mirada del turista, que es lo que quiere encontrar, y entonces reproducciones simbólicas y culturales que cumplan con aquellos deseos. Eso es lo que no debiera suceder y es por lo que ustedes van a trabajar para que no suceda. Pero la realidad es que cuando nosotros hablamos de esto de la autenticidad sociocultural, lo estamos planteando, fíjense, recién, de una manera bastante llana y pareciera sencilla, pero ¿cuántos son? ¿Qué complejidades, qué tejidos, qué redes vamos a encontrar adentro de cada uno de los territorios para poder realmente desarmar este concepto de autenticidad sociocultural? Vamos a empezar a hablar de las alteridades, de los grupos subalternos, aquellos, por ejemplo, que habitualmente no tuvieron mucha voz ni voto en el desarrollo ni de la actividad turística, ni otras actividades socioculturales que pueden suceder en ese entorno. Entonces, cuando nosotros empecemos a hablar de sostenibilidad y los indicadores que sintetizan aquella información, tenemos que pensar en, o respondernos en alguna medida, cuáles son los procesos que fuimos atravesando como comunidad o que esa comunidad fue atravesando para alcanzar ciertos estadios donde se ponga en valor también vestigios culturales, sociales, históricos que tienen que ver no solamente con aquellos grupos de poder
o que fueron institucionalizados, sino todas aquellas cuestiones que hoy no las estamos viendo directamente, pero porque no tuvieron la oportunidad de mostrarse de esa forma. ¿Es el turismo entonces un espacio como actividad social, cultural, económica, el lugar donde se pueden empezar a visibilizar estas cuestiones? Probablemente sí. Lo que pasa es que ese complejo de actividades a identificar, de posibilidades a mostrar, no es tan sencillo, sino que requiere de un montón de cuestiones para que puedan ser de alguna manera considerados, para luego ser planificados, puestos en valor, comercializados y hacerles un seguimiento o monitoreo permanente. Vamos a encontrar entonces también esto de las actividades económicas viables a largo plazo cuando hablamos de sostenibilidad, y es un poco lo que yo estaba introduciendo recién. ¿Cuáles son las actividades básicamente viables a largo plazo? ¿Tenemos nosotros la posibilidad de identificarlas fácilmente? Bueno, por usos y costumbres y también por experiencia por parte de quienes planifican, por estudios empíricos, por estudios más bien teóricos, por haber podido implementar, digamos, algunas cuestiones que se ven en otros lugares, en otros territorios, es que empezamos nosotros a tener una mayor noción o una noción mucho más finita en cuanto a cuáles son aquellas actividades económicas que son viables a largo plazo. El turismo claramente puede ser una actividad económica viable a largo plazo. Lo que pasa es que su planificación tiene que ser sostenida y planificada, pero fundamentalmente monitoreada de manera permanente. Y permanente puede ser cada 3 meses, 6 meses, un año, depende de la actividad que estemos realizando. Permanente no implica tener que destinar recursos humanos, económicos, semanalmente ni diariamente. Entonces, estas cuestiones empiezan a innovar los conceptos más fundamentales de lo que tiene que ver con el turismo sostenible y que vamos a empezar a sintetizar con algunos de estos indicadores. Las políticas que van a acompañar todo esto son fundamentales, y los adelantaba recién. No podemos pensar nunca, jamás de los jamases, una actividad económica sostenible, una actividad sociocultural responsable, integradora, genuina, que incluya grupos subalternos, utilización de recursos renovables y no renovables en su justa medida. No vamos a poder pensar nunca jamás en los impactos sociales en el turista y en las comunidades locales si nosotros no tenemos políticas que acompañen permanentemente estas cuestiones. Políticas nacionales, internacionales, políticas locales y todo aquello que en definitiva haga al normal desarrollo de una actividad, en este caso la actividad turística. Así que desde ese lugar, desde esa base, que ya sé que ustedes la tienen bastante ya internalizada conceptualmente, estas cosas ustedes la manejan, es que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy cuáles son los conceptos más importantes a considerar cuando nosotros hablamos de indicadores para el turismo sostenible. Vamos a irnos un poquito hacia atrás, Mundial 86, Maradona en uno de sus mejores momentos, y Francia pone en agenda un sistema de cuentas satélites del medio ambiente que hacen de puente entre lo que es la contabilidad tradicional, la convencional, la que ustedes conocen propio de esta carrera que están cursando, pero también lo que tiene que ver con la contabilidad del patrimonio natural. O sea, hace unos 35 años más o menos que se viene hablando de que para los diferentes aspectos que nosotros tengamos que analizar, merece la pena un desarrollo profesional, teórico y empírico particular. Fíjense que estamos hablando que rompemos con la contabilidad tradicional para poder empezar a trabajar con indicadores, con tecnicismos particulares para poder analizar lo que tiene que ver con el patrimonio natural, que no lo puedes medir de la misma manera, que medís, por ejemplo, el patrimonio de una persona o de una empresa tradicional, sino que hay una serie de requisitos detrás que es necesario aprenderlo, compartirlo, sociabilizarlo y fundamentalmente ir ampliándolo conceptualmente para que cada vez se adapte mejor a una realidad que es específica de cada territorio, como yo les decía hace unos minutos.
Los países nórdicos, por ejemplo, Noruega y Finlandia, muy conocidos por sus altos niveles de calidad de vida, pero que igualmente tienen sus propias dificultades. No vamos a creer que todo lo que brilla es oro, pero Noruega y Finlandia, hace ya más de 20 años, también están trabajando en lo que tiene que ver con las cuentas de recursos naturales para, de alguna forma, incorporar información, en realidad datos que después convierten en información, de lo que es la evolución de los recursos naturales que se extraen de la naturaleza y la calidad que esos recursos tienen para el medio ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Acá está claro que no solamente identifican aquellos recursos naturales que se consideran esenciales para el normal funcionamiento de lo que ustedes ya conocen como un sistema ambiental, que lo vemos en alguna otra clase, sino que también identifican, no solo no hacen como un inventariado, que vendría a ser esta primera parte que yo mencionaba recién, sino también cuál es la calidad que tienen esos recursos ambientales y que los hacen totalmente diferentes a otros. Y por eso la necesidad de no solo identificarlos, sino que protegerlos, cuidarlos y establecer, y ahí volvemos a lo mismo, políticas de desarrollo totalmente alineadas con las necesidades de ese territorio en particular, que incluye obviamente a las comunidades de sus alrededores. Ninguna política puede estar disociada de esos aspectos. Si estuviese disociada de esos aspectos, tarde o temprano te trae problemas. El famoso conflicto de intereses, grupos de poder tensionando uno para un lado, otro para el otro, y a mediano plazo o largo plazo, si ustedes quieren, esto trae grandísimas dificultades desde el punto de vista de qué vamos a hacer para compatibilizar los deseos y necesidades de unas comunidades frente a las necesidades de unos recursos medioambientales, o en este caso naturales, muy particulares. Comunidades que viven dentro de estos espacios y que necesitan de recursos naturales que también se van adaptando a nuevas situaciones y no por eso entonces tenemos que pensar de manera absoluta que la solución siempre son o es una actividad totalmente restrictiva, limitada en cuanto a sus usos. A veces sí, es necesario, pero muchas veces esta ni siquiera es la mejor opción, ¿sí? Por lo que yo mencionaba recién. Entonces, repasando un poco esto de los sistemas de cuentas complementarias, tiene que ver también con lo que hablábamos, por ejemplo, con el informe de Brundtland. No es solamente desarrollar tecnicismos propios para que empecemos a incorporar, trabajar y analizar a partir de esas cuestiones nuevas, sino que ponen agenda. Empiezan a hablar los países. Los países nos empiezan a mostrar caminos hacia donde tenemos que ir y a partir de esas decisiones políticas nosotros podemos empezar a comprender de manera mucho más finita cuál es, en definitiva, el mejor camino a seguir para, entre otras cosas, entender el valor económico y social que tienen cada uno de los recursos que nosotros vamos a afectar a una actividad determinada, en este caso, la actividad turística. La manera de recoger información para, por ejemplo, trabajar cuentas vinculadas a los recursos naturales tiene que ver con grupos interdisciplinarios que permanentemente analicen, observen y monitoreen la evolución de estos sistemas. Cómo va creciendo demográficamente el área o cómo va decreciendo demográficamente, las actividades que se van incorporando, económicas y sociales, los usos distintos que se le van dando a los territorios a lo largo del tiempo, las presiones que generan distintos grupos de poder sobre esos espacios, la posibilidad de mostrar lo que se hace, la imposibilidad de hacerlo a partir de una restricción, como mencionábamos hace un ratito, poder hablar de mutaciones o adaptaciones que van teniendo la flora, la fauna a partir de cambios en el medio ambiente. ¿Qué cuestiones son urgentes, urgentes de prestar atención y qué cuestiones por ahí no son tan relevantes en el hoy? Sí serán a mediano y largo plazo, porque eso a vos te ordena, te permite también establecer una especie de tablero de control para comprender hacia dónde tenemos que ir hoy, mañana y pasado, o sea, en el corto, mediano y largo plazo. Claro que cuando nosotros hablamos de indicadores de desarrollo sostenible, se presenta un abanico de problemas que
hay que saber llevarlos, compatibilizarlos, y tenés que trabajar a partir, digamos, de esas dificultades para ver de qué manera nos adaptamos y, en definitiva, cómo vamos a desarrollar esos indicadores que necesitamos para trabajar en la gestión y la planificación. El primer gran problema que tenemos hoy, que vamos a encontrar, es que no hay un sistema único que funcione como un marco paraguas, como un gran sombrero, debajo del cual los diferentes países o áreas o regiones trabajen para poder establecer comparaciones totalmente homogéneas respecto al grado de sostenibilidad de las actividades que se llevan adelante. Esto es, vieron como cuando hablan o cuando ustedes trabajaron el tema de calidad en turismo, que no es que todos trabajan, las empresas de un mismo sector, incluso el alojamiento, no trabajan todos bajo los mismos parámetros para comprender qué es la calidad. Dependiendo del área, el lugar, las necesidades, las posibilidades, serán los parámetros de calidad que establezcan los diferentes, por ejemplo, prestadores de servicio. Acá sucede algo muy similar. Para hablar de indicadores de desarrollo sostenible, no vamos a hablar todos de la misma manera. Sí, manejamos un lenguaje mayormente común, un lenguaje mayormente homogéneo entre todos nosotros, pero que no necesariamente refieren a las mismas cuestiones. Y que cuando nosotros hablamos de sostenible acá, tal vez no sea sostenible en otros ámbitos. Puede ser que estemos hablando de una sostenibilidad bien anclada en lo económico y no tanto en las otras dimensiones que conversábamos hace un rato. Entonces, ahí ya se nos plantea la primera gran dificultad. Cuando nosotros tenemos que armar un indicador, ¿qué tenemos en cuenta para desarrollarlos? Tenemos que pensar en un indicador que pueda ser replicado necesariamente después en otros espacios, en otros ámbitos, en otros lugares. O tendremos que pensar en algunos indicadores que por el momento consideren la realidad sobre la que nosotros hoy estamos analizando y estamos trabajando. Bueno, mi consejo sería que vayan por esa opción B. Cuando a ustedes les toque trabajar, pensar o desarrollar indicadores, tienen que ser totalmente adaptados a ese territorio, espacio, lugar donde ustedes vayan a implementar el estudio y donde vayan en definitiva a trabajar con esos indicadores que en definitiva son grandes sintetizadores de muchos datos. ¿Por qué? Porque no somos expertos en todas las temáticas, porque no somos expertos en todos los espacios territoriales. Y acá, cuando digo esto, es incluso nosotros trabajando en equipo, porque los indicadores no hay manera de construirlos si no es en equipo. No se va a sentar una persona, vos no te vas a sentar en tu casa a construir indicadores sin, digamos, la construcción colectiva que requieren otras disciplinas o gente que conozca como la palma de su mano el territorio donde vos vas a querer implementarlos. Sería el típico trabajo de laboratorio o de gabinete que ustedes lo presentan, queda hermoso en un plan de gestión, queda hermoso en un plan de marketing, pero después a la hora de implementarlos no sirven para nada, o sirven poco. No quiero ser tan absolutista, pero sirven poco porque no se adaptan a la realidad. Ese trabajo consultivo, dinámico, abierto, lleva mucho tiempo. Entonces, la otra gran pregunta que ustedes se tienen que responder es, ¿para cuándo preciso esto? Si ustedes van a precisar algo con carácter de urgencia en el corto plazo, de acá a 4 meses, y bueno, lo que van a poder desarrollar probablemente sean indicadores más bien los que yo llamo superficiales, que sirven, funcionan, pero que no te permiten trabajar ese gran entramado de relaciones que tiene un sistema, sino que te permiten analizar algunas cuestiones sobre las cuales vos podés tomar decisiones. Si vamos, por ejemplo, a la materia, no sé, que ustedes tuvieron de evaluación de proyectos, o contabilidad, o cualquier otra de estas que hayan cursado, uno de los indicadores que ustedes conocen, por ejemplo, es el valor actual neto de una inversión que ustedes pueden hacer para ver si conviene o no desarrollar un proyecto de inversión. Entonces, tienen 1 millón de pesos hoy, ustedes le hacen
¿se acuerdan cómo era? Le ponen una tasa de descuento, lo proyectan, por ejemplo, en 5 periodos hacia adelante, o sea, año 1, 2, 3, 4 y 5, para ver si ese dinero puesto en el proyecto me rinde más que ponerlo, por ejemplo, en una inversión más tradicional, como puede ser un plazo fijo. Ese indicador, el valor actual neto, el VAN, es un gran indicador que te sirve para complementar otras cuestiones. No es que los grandes inversores que tienen una posibilidad de 20 proyectos diferentes terminan resolviendo, se ponen en el proyecto 1 o en el proyecto A o en el J en función de cuál es el mejor resultado que les da el VAN. No, es una medida complementaria, es un indicador complementario de información, pero que vos también lo pones en la bolsa de otras cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es el equipo que está detrás de ese proyecto? Los quiero ver y analizar, quiero conocerlos. Y tal vez en una reunión te generan sensaciones que por más que el valor actualmente de ese proyecto sea menor que otro, te entusiasma o le ves mayores posibilidades a ese proyecto por sobre otro. En este sencillo ejemplo, espero que haya sido claro, quiero también trasladarles un poco esta construcción, ¿no?, de los indicadores de desarrollo sostenible, de turismo sostenible, que tiene que ver con que en el corto plazo podemos desarrollar indicadores del estilo VAN más superficiales, que por supuesto te sirven para tomar decisiones, pero que no quiere decir que todo sea blanco o negro, porque más allá de los grises que hay en el medio, es también con qué otros indicadores o parámetros podemos complementar esto que estamos construyendo hoy. El grado de sostenibilidad de un proyecto, una actividad o algo que ustedes estén pensando desarrollar a futuro, tiene que ver con una multiplicidad de factores que son las que van a intentar sintetizar varios indicadores. Vos vas a necesitar siempre al menos varios, y digo varios, porque vamos a decir, pero ¿cuánto es varios? ¿2, 3, 5? No sé, porque depende del contexto. Vas a siempre necesitar varios indicadores para analizar la película completa de un proyecto turístico que pretende ser sostenible a lo largo del tiempo. Y acá nos vamos a meter con cuestiones que tienen que ver más con la sostenibilidad débil o fuerte. Y en este punto me voy a detener un ratito, porque hay varios teóricos, autores que hablan de estas cuestiones. Nosotros vamos a sintetizar hoy esto de manera muy sencilla, muy resumida. Pero quiero hablar primero conceptualmente, qué es esto de la sostenibilidad débil o fuerte. Como toda teoría, como todo marco teórico que uno, digamos, va abordando para entender temáticas nuevas, diferentes o desde otros lugares, la sostenibilidad es trabajada, digamos, no de manera absoluta, justamente, sino a partir de distintos estándares. Partiendo de la premisa de que la sostenibilidad es innegociable, partiendo de la premisa de que es un tema que está en agenda hace 50 años, que hace 35, que ya existen un montón de herramientas, digamos, que ponen en órbita a todos los gestores y decisores políticos en cuanto a sostenibilidad alrededor de la actividad turística, partiendo de esa premisa, después se discute hasta qué grado, digamos, es lógico exigir o empujar hacia lugares donde las exigencias son tan grandes que después a veces los proyectos se hacen irrealizables. En esas discusiones es que nace esto del concepto de la sostenibilidad débil y fuerte, donde tenemos miradas de grupos de personas que nos dicen, mira, la sostenibilidad es innegociable, hay que tenerla en cuenta, pero tampoco vayamos más allá de lo que podemos realizar para que no se caigan los proyectos, o que podamos garantizar que mañana van a poder utilizar estos mismos recursos que hoy estamos utilizando nosotros. ¿Sí? La famosa frase, no deteriorar los recursos para las generaciones venideras, ¿no? Que esto ustedes lo deben haber escuchado ya 200 veces.
Perdón. En esto del criterio débil de la sostenibilidad, plantea básicamente que es suficiente tener un stock de capital natural, físico, humano, que garantice la continuidad del crecimiento. Pero fíjense dónde está puesto el foco, o sea que el criterio débil de sostenibilidad nos dice, de esta actividad o proyecto que nosotros queremos desarrollar, consideraremos que es sostenible en la medida que pueda seguir creciendo prácticamente de manera infinita a lo largo del tiempo. Y eso se considera sostenible porque parten del lugar de que crecerá hoy, crecerá mañana, pasado y siempre seguirá creciendo. Por lo tanto, para que eso suceda, se está trabajando de manera adecuada en la utilización de los recursos. ¿Es así esto? ¿Siempre funciona de esa manera? Vamos a dejar el gran signo de preguntas. La sostenibilidad fuerte, en cambio, no lo considera de esa manera. Porque dice, de los recursos naturales, que vamos a ir en renovables, por ejemplo, no se los puede sustituir. No hay otras formas de capital que sustituyan el agotamiento de un lago, el agotamiento de cierta vegetación o flora y fauna que encontramos en el entorno. Vos podés hacer que ese proyecto crezca, pero tal vez encontrando alternativas ante un agotamiento de determinados recursos que vos necesitaste en un comienzo para llevar adelante ese proyecto y que hoy ya no los tenés más. Bueno, si nosotros vamos a un ejemplo concreto como el avistaje de ballenas en Península Valdés, podríamos pensar que hay un agotamiento en algún punto de la utilización de ciertos recursos que podemos reemplazarlo de otras maneras para que esa actividad siga creciendo, o sea que cada vez haya más visitantes, más avistajes, más lanchitas saliendo a hacer el avistaje, pero que van en detrimento de otras cuestiones. Entonces, desde el punto de vista del criterio más de la sostenibilidad, podríamos decir si el proyecto puede seguir caminando, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad más fuerte, tal vez no, porque para que vaya cada vez más gente, estamos agotando otro tipo de recursos, que a veces tienen que ver con el mismo atractivo, en ese caso la ballena. Hay una fórmula que sintetiza esto, es hiper sencilla, no tiene nada de raro, donde lo que plantea es justamente la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir en una economía, que es el factor I, que van a depender de algo que ustedes ya vieron en otros lados, en otros momentos, que tienen que ver con los recursos naturales disponibles, cuántas personas están dentro de lo que vendría a ser económicamente activas, y cuáles son las dotaciones de capital físico que tenemos para producir, en definitiva, esos bienes y servicios que necesita una comunidad determinada. Pero depende la mirada con la que abordemos esta fórmula, será la cantidad de correcciones que le podamos hacer a cada uno de estos factores K que estamos viendo ahora en pantalla. Y que tienen que ver entonces con que si queremos asegurar una continuidad de crecimiento y no poner el foco en cómo sustituyo esos recursos, o por el contrario, garantizar una sostenibilidad, un crecimiento a mediano y largo plazo, pero considerando siempre otra premisa fundamental que es no hay sustituibilidad, perdón, no me salía, entre el capital natural y otras formas de capital. Si vos no lo podés sustituir, entonces tal vez sea un indicador suficiente para decir esa actividad acá no la podés realizar o llevar adelante. Esto que yo les adelantaba recién, poner el foco en si los recursos son renovables o no, es muy importante. Porque cuando hablamos de recursos renovables, ¿cuál sería la lógica a seguir? Bueno, desarrollemos proyectos, actividades, en la medida que la tasa de utilización de esos recursos sea menor
al tiempo que los mismos demoran en renovarse. Si nosotros vamos a un ejemplo concreto, vamos a establecernos en un sendero turístico, un sendero dentro de un área protegida. Ya vimos nosotros lo que es capacidad de carga, ya vimos lo que es dispersión del turismo. Hablamos de un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de los indicadores. Si yo quiero realizar ese sendero en un área protegida, ¿cuántas veces yo puedo permitir que pasen personas que van a pisar esa vegetación durante un año para no entorpecer el crecimiento natural o la regeneración natural de esa misma vegetación? Tal vez la respuesta ¿dónde va a estar? En la posibilidad de armar no un sendero, sino 3 diferentes para que utilices en distintas épocas del año cada uno de esos senderos de manera independiente. Entonces, cuando ya la vegetación de un sendero que vos ya pisoteaste mucho a partir de las visitas que recibe, pases al sendero B y das la posibilidad de que se renueve el recurso natural en el sendero A. Y una vez que el sendero A está regenerado o en proceso de regeneración, y el sendero B está también ya prácticamente agotado en su uso, ¿qué haces? Pasás al C. Y de esa manera vos vas teniendo la posibilidad de que las personas visiten siempre el área protegida, que esté la posibilidad del desarrollo económico, pero no perjudicaríamos, en definitiva, la renovación, ¿sí?, de lo que vendría a ser recursos naturales, en este caso recursos renovables. Pero claro, en el otro escenario también vamos a encontrar los recursos que no son renovables y que cualquier explotación que se desarrolle alrededor de los mismos, con una tasa de crecimiento positiva, va a llegar en un momento al agotamiento del recurso. Yo cuando era más chico siempre escuchaba, mira, me acuerdo patente, me lo dijeron en la escuela una vez, que me dijeron, estábamos viendo, no sé por qué, el tema de las aguas termales. Y en esa clase me acuerdo que me dijeron, las aguas termales son inagotables. Y yo mucho no entendía en esa época, no es que ahora entienda demasiado, pero ya tenemos todas las herramientas. Y me quedó dando vueltas en mi cabeza, y yo decía, pero ¿cómo que el agua termal es inagotable? Porque yo pensaba, digo, ¿y si todos meten una pileta termal en las zonas donde hay aguas termales? Todos. Suponete, vamos a un caso hipotético. Todos ponen una pileta termal, ¿qué pasa? ¿No se agota el agua? ¿Es agua termal? Y después con el paso del tiempo, ¿entendés? Claro que no es que no se agota en tanto la tasa de explotación sea en algún momento negativa, o sea que la curva empiece a caer, porque si fuese siempre positiva, más vale que se agota. Hay 200 millones de casos, ¿no?, que podemos mostrar de que esto sucede. Bueno, de hecho, hay estudios concretos sobre el tema. Pero, ¿qué pasa? Oferta y demanda, que esto es más viejo que la escarapela. Cuando empieza a escasear algo, de nuevo, la curva de oferta y demanda que ustedes ya vieron en microeconomía o macroeconomía, el precio sube. Y como sube el precio, el mercado empieza a buscar alternativas diferentes para que haya una tecnología sustitutiva. Entonces están los que se apoyan más en esto de la teoría de la sostenibilidad débil, que te dicen, no te preocupes por los recursos no renovables, porque cuando suceda esto, cuando empiece a suceder, el incentivo económico automáticamente hace que se promuevan tecnologías diferentes. Por eso hoy hablamos de generar energía a partir del aire, generar energía a partir del agua, generar energía... Bueno, el otro día estaba viendo unos aparatos que generan agua potable en medio del desierto, solo con el viento, digamos, que va entrando en una máquina, bueno, en tanto en un proceso, ¿no?, y convierte en agua potable. Tenés una máquina en el medio del desierto que te carga agua potable. Y eso es porque tal vez se haya vuelto tan caro potabilizar agua de otras maneras que es necesario, o agotaste el recurso, o es súper caro, generar fuentes alternativas. Tecnología nueva. Pero ahí empieza, ¿no?, también la discusión de si esto es suficiente, o sea, plantarnos en un escenario donde utilicemos recursos no renovables, total,
tarde o temprano el mercado se va a encargar de acomodarlos. Bueno, es una discusión larga, donde obviamente va a haber posturas encontradas. Cada uno de ustedes, a medida que va escuchando esto, seguramente se identifique más hacia un lado, más hacia el otro. Tal vez algunos no lo tienen claro. Yo creo que no es absoluto, que suelo pararme en estos casos más en el medio, de decir, los recursos renovables claramente nos dan una ventaja enorme, que sabemos que si hacemos las cosas bien, siempre van a estar ahí. Pero con los no renovables yo ya soy un poquito más escéptico, donde no creo en esta posibilidad libre de, bueno, el mercado lo va a acomodar porque va a ser tan caro utilizarlos ante su escasez que van a ser energías alternativas. Vos fijate que en realidad nos vienen diciendo hace ya decenas de años esto con el petróleo. El petróleo sigue siendo, sin embargo, todavía sigue teniendo un peso específico gigante en lo que son fuentes de combustibles para las distintas actividades que se llevan en el mundo, que se desarrollan. Las dificultades que han tenido muchísimas regiones y países para implementar las energías conocidas como verdes. ¿Sí? No sé, ¿cuántos autos eléctricos circulan hoy acá? ¿Cuántos autos eléctricos circulan en América Latina hoy? ¿Cómo todo sigue siendo en realidad un escenario, al menos a mediano plazo? Porque nosotros todavía no lo llamamos a materializar. En el mientras tanto, vos sabés que va a haber decenas de años que vamos a seguir utilizando automóviles, por ejemplo, con una energía que de renovable no tiene nada. Entonces, no creo que sea el mercado el que termine de resolver todo, sí creo que es importante, que hay que prestarle atención, iba a decir darle bola, queda poco prolijo, pero igual ya ahí lo estoy diciendo, a, eh, a lo que el mercado pide, porque en definitiva también la actividad turística trabaja, ¿no? para una demanda, ¿no? Esto es real, pero creo que ese punto intermedio hay que encontrarlo, y que en que cada lugar esto va a ser diferente, y situaciones totalmente complementarias donde habrá que ver cómo y de qué manera lo presentamos. Y ahora sí, ya nos empezamos a meter más de lleno en lo que son los indicadores de sostenibilidad, para entender fundamentalmente qué es lo que hacen estos indicadores de sostenibilidad. Los indicadores son parámetros que sintetizan muchísimo volumen de datos. Datos que se convierten en información a partir del procesamiento y la tabulación de aquellos datos que vamos recabando. El indicador es divino porque te muestra de un solo golpe un dato, o un número, o un color, un grado de positivo o negativo. O sea, te muestra algo que sintetiza muchísima información que estuvo dando vuelta detrás. Pero lo hace ex post, o sea, después de haber procesado toda la información. Entonces ahí empiezan a surgir algunos problemas también para crear estos indicadores de sostenibilidad que se alinean a los otros problemas que decíamos hace un rato. La falta de visión estratégica que hay en los organismos públicos, privados, mixtos, en el tercer sector. Y acá estoy hablando fundamentalmente de lo que pasa en nuestra región, respecto a los sistemas de información territorial que necesitamos. Ustedes ya conocen algunos de ellos, que se trabajan en forma de mapeo, un GIS, un sistema de geoposicionamiento, por ejemplo, territorial. En geografía deben haber visto más de uno, donde lo que se hace es trabajar en un gran mapa y se le van poniendo grandes capas, diferentes capas una arriba de la otra, que cada una de ellas te va mostrando cuestiones diferentes. Y en ese mapa donde se va construyendo a partir de capas, vos podés sintetizar un montón de información. Una capa, por ejemplo, vinculada a un mapa de calor por donde suceden los grandes movimientos de la demanda. Por otro lado, un mapa donde vos puedas pinchar, perdón, una capa donde vos puedas pinchar dónde están los principales atractivos que esa gente visita. Por otro lado, un mapa donde vos puedas identificar dónde se ubican las comunidades locales o las principales urbes.
Otra capa, por ejemplo, que sintetice por dónde anda el transporte público dentro de ese lugar. Otra capa que indique dónde están los mejores caminos o recorridos para andar en medios alternativos como bicicleta o cualquier otro medio que ustedes consideren. Otra capa que pudiese hablar de dónde están las grandes antenas para chupar información a partir del movimiento que ustedes pueden hacer o las búsquedas que hagan con los celulares o cualquier otro dispositivo electrónico. Y así podemos seguir. Yo no sé cuántas capas les nombré ahí, pero 5 les debo haber nombrado. Y de la superposición o de poner una capa por sobre otra se genera un nuevo mapa, un mapa que ahora sí te permite ver la película ya de una manera mucho más completa y tomar decisiones a partir de eso. Puedo identificar, por ejemplo, otra capa en ese mapa que me hable de las inclinaciones del suelo y eso después linkearlo con las posibilidades que hay de movilidad con medios alternativos, porque si la inclinación del suelo es muy importante, tal vez no sea lo más apto para principiantes que andan en bicicleta. Los mapas de calor que te muestran las grandes concentraciones de las personas y cómo se fueron moviendo, lo pueden asociar a la clase que estuvimos viendo, dispersión o capacidad de carga. Los indicadores, entonces, necesitan de esa visión estratégica para poder crearlos y abordarlos. Tenemos que pensar en factores tecnológicos, sociales, ambientales, culturales, patrimoniales, de innovación. Todos esos factores son los que van a incidir en la construcción de un indicador. Pero claro, para poder hacer eso, ¿qué necesitas? Información, sí o sí. Entonces, la primera medida grande que debiera tomar cualquier organismo que quiera embarcarse en esto de la construcción de indicadores de sostenibilidad es chequear si tienen las fuentes estadísticas necesarias que les den ese insumo que necesitan, que es información Big Data. Grandes volúmenes de información. ¿Cómo yo voy a crear ese mapa con distintas capas, como mencionábamos recién, si no tengo la información pertinente? Si yo pregunto por dónde se mueve la gente, quiero armar un mapa de calor, pero no tengo ni siquiera el dato de por dónde ingresan, por dónde se van, cuánto tiempo de permanencia tienen, con quiénes vinieron, qué consumo hicieron, no puedo armar ningún mapa de calor. Entonces, ¿cuál sería el primer punto? Bueno, no pienses en la construcción todavía del indicador, pensá cómo recabar esa información que vas a necesitar en el indicador. O sea, que acá tienen una nueva pista y es que el indicador funciona como una herramienta también ex ante. No es solamente aquel que trabaja ex post en cuanto sintetiza el volumen de información que ustedes recabaron para poder tomar decisiones, planificar y gestionar, sino que también te obliga a empezar a armar herramientas y estrategias para poder recopilar esa información. Te ordena en la gestión previa. El indicador tal vez hoy no lo puedas construir, pero estás haciendo todo para construirlo mañana. Y eso es fundamental en la actividad turística. Pónganse ustedes en los zapatos de alguien que toma una gestión turística en un destino de desarrollo turístico muy incipiente. No va a encontrar toda la información que estamos hablando ahora. Entonces, queremos trabajar indicadores, dale, pero primero trabajar todo lo otro para poder tener esa información. Otro gran problema que tenemos es la falta de coordinación entre áreas, un clásico en la actividad turística. ¿De dónde saco información de consumo? Y no, anda a preguntarle al área de no sé qué, cuando llegas a un municipio. ¿Pero ustedes esto no lo tienen? No, de esa información que esa otra área identificó o recolectó. ¿Ustedes no pudieron discriminar o agrupar aquello relativo a la actividad turística? No. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no tenemos personal para hacerlo. Porque hay otras urgencias. Ahí tienes un gran problema entonces. La coordinación entre áreas es necesaria porque si no, vas a duplicar esfuerzos. Van a ser dos áreas el mismo laburo y donde probablemente metodológicamente la otra área ya lo tenga mucho más avanzado y resuelto que lo que tenés vos porque empezás desde cero. O por lo menos echarle un vistazo a qué es lo que están haciendo y recomendás cambios, mejoras o diferentes cuestiones que tengan que ver con la construcción de esos indicadores. La coordinación entre áreas es fundamental en cualquier cuestión que nosotros desarrollemos dentro de la actividad turística, mucho más cuando hablamos de sostenibilidad, porque como sabemos, como es multidisciplinar, es clave, por ejemplo, que el área encargada
de los recursos naturales, la protección, monitoreo de los recursos naturales, nos pasa información a nosotros respecto al estado de situación de esas áreas. Otro gran problema que tenemos es el escaso aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que yo les mencionaba hace un rato también, que hay un montón de cosas dando vuelta, pero que seguimos haciendo las mismas encuestas, perdón que se los diga así, pero medio pedorras de cuando llega la gente, con quién venís, cuánto tiempo te vas a quedar, cuál es tu lugar de origen. A ver, esos son datos que sirven para trazar relaciones, pero que no te dan ningún grado de profundidad respecto a lo que nosotros estamos hablando acá, que vamos a necesitar. Entonces, trabájenlo de manera mucho más profunda. Hoy tenés herramientas tecnológicas que te permiten traquear el uso de los celulares en diferentes lugares, hacelo, aprovechalo. Si hoy vos podés darle a los visitantes una tarjeta que les funcione como multipase para diferentes atractivos, utilizá también. ¿Dónde fue? ¿Cuándo? ¿Qué día de la semana? ¿Cuánto tiempo se quedó en cada lugar? ¿Por qué? Usemos esa información. Todo esto lo hacemos en definitiva para crear indicadores que más tarde nos permitan lograr comparabilidad entre diferentes situaciones. O sea, en el estado 1, en el estado, perdón, en el punto 0, 1, 2, 3 y así infinitamente. Distintas marcas temporales sobre el uso de los espacios para ver qué mejoras podemos realizar. Acá les pegamos algunos cuadros que aparecen en la bibliografía esta que nosotros le vamos a compartir en realidad al final de la clase, que habla, por ejemplo, de las miradas tradicionales en la construcción. No lo plantean hacia la bibliografía, esto es un análisis que hago yo, ¿no? Cómo en realidad se plantea la construcción de indicadores a partir de una mirada tradicional. O sea, tenemos la dimensión social, la ambiental y la económica. Y les pusimos algunos ejemplos nada más de qué consideran cuando hablan de la dimensión social respecto a la construcción de los indicadores. Por ejemplo, dentro de la dimensión social hablan de un bienestar de las comunidades receptoras. ¿Y qué cuestiones tengo que tener en cuenta para analizar ese bienestar? Bueno, satisfacción que tienen los residentes respecto a la actividad turística, efectos socioculturales del turismo en la comunidad, el famoso efecto invitación, por ejemplo, acceso de los residentes a los principales recursos, no vaya a ser cosa que porque vienen los turistas o visitantes, entonces los residentes pierdan la posibilidad de acceder, pero no es que pierdan porque está prohibido que vayan, sino porque es tanto el lío de gente que lo que le pasa al marplatense. ¿Qué hace marplatense? En enero se va a otro lado, no se queda en Mar del Plata, porque la ciudad es un despelote. No pueden ir tranquilos a la playa como siempre, no pueden entrar al supermercado tranquilos como siempre, no van a los videojuegos con los nenes como siempre. No usan la pista de karting los marplatenses como siempre, porque enero explota. Entonces, lo que les faltaría acá a ustedes es, tengo la dimensión, considero los grandes aspectos de sostenibilidad turística, identifico las actividades que se incluyen ahí adentro, los aspectos más importantes, las cuestiones básicas, pero acá me falta construir el indicador. ¿Cuál podría ser el indicador para la satisfacción de los residentes con el turismo? Bueno, podría ir desde muy malo a excelente, por ejemplo. Ese podría ser un indicador. O sea, el nivel de satisfacción que tienen los residentes respecto a la actividad turística manifestándose desde muy malo a excelente, o lo que ustedes consideren. Eso es lo que tendrían que poner en una, digamos, tercera columna, si quisieran, al momento de pensar en este tipo de indicadores. Vamos, por ejemplo, dentro también de los aspectos sociales del turismo sostenible, a lo que es la salud y seguridad, a unas cuestiones básicas tendrían que ver con aspectos sanitarios de la seguridad en el destino o seguridad pública local, que ahí cómo lo podrían medir en una tercera columna, en la seguridad pública local. Por ejemplo, cantidad de policías en las principales vías públicas del destino. Entonces, presuponiendo que a mayor cantidad de policía, mayor es la seguridad que podemos ofrecer en esos espacios. Por decirles algo, alguno de ustedes me va a decir, mayor cantidad de policías no te garantiza seguridad. Bueno, podremos buscar entonces algún otro aspecto que sintetice de alguna manera un indicador respecto a la salud y seguridad. ¿Sí? También podría ser cantidad de hospitales, salitas de atención públicas que hay
en el destino, para hablar de aspectos sanitarios de la seguridad en el destino. Bueno, simplemente ejemplos como para que ustedes puedan ir materializándolo. Siguiendo con la mirada tradicional, ahora nos metemos en lo que tiene que ver con los aspectos más bien económicos. Y acá también, solo a modo de ejemplo, porque en realidad esto es muchísimo más amplio, podríamos hablar, por ejemplo, el diseño y gamas de productos y servicios. ¿Sí? Dentro de lo que es la dimensión económica, vamos a hablar del diseño y gama de productos y servicios. Entonces, cuando vamos a las cuestiones básicas que hay alrededor de esto, vamos a hablar de creación de circuitos y rutas turísticas, oferta de variedad de experiencias, actividades de marketing con miras al turismo sostenible, protección de la imagen o marca del destino. ¿Y cuáles serían los indicadores que deberían aparecer en una tercera columna? Por ejemplo, la creación de circuitos y rutas turísticas podría ser cantidad de nuevos circuitos y rutas turísticas creados en los últimos 2 años. ¿Por qué 2 años? Bueno, porque por una cuestión estratégica de decisión, ustedes deciden poner ese recorte temporal. Otro podría ser, por ejemplo, actividades de marketing con miras al turismo sostenible. Un indicador podría ser existencia o inexistencia de actividades de marketing con principal foco en el desarrollo sostenible. Entonces, si existen, el indicador es positivo, ¿vale? Si no existe, el indicador es rojo. O en proceso de construcción, podría ser amarillo. Entonces, fíjense ahí cómo sintetiza un indicador más bien con un color o con una variable dicotómica, no necesariamente con un número o con un abanico de opciones. Y así podemos ir, ¿sí? Por ejemplo, satisfacción de los turistas, donde la cuestión básica tiene que ver con el mantenimiento de la satisfacción de los turistas, podría ser un indicador si está más o menos satisfecho que en la visita anterior. También es dicotómico. Ahora, si pensamos en lo que es la dimensión ambiental, ya estamos poniendo el foco en otras cuestiones. Por ejemplo, la gestión de los recursos naturales escasos, que hablábamos también en algún momento anterior, y que tiene que ver con la gestión energética o la disponibilidad y gestión del agua. ¿Cuál podría ser un indicador para la disponibilidad y gestión del agua? Podría ser disponibilidad de agua potable para qué porcentaje de la población, o mejor dicho, qué porcentaje de la población local dispone de agua potable. Entonces ese indicador se sintetiza justamente con un porcentaje de 0 a 100, o de 1 a 10, como ustedes quieran, o de 1 a 5, también se puede medir como ustedes lo consideren. Gestión ambiental, por ejemplo, políticas y prácticas de gestión ambiental de los negocios turísticos, y acá probablemente el indicador sea bastante más sencillo, como yo les mencionaba antes, sea dicotómico, existencia o inexistencia de programas o planes que refieran a las prácticas de gestión ambiental en los negocios turísticos. Si es un municipio que lo implementa o que no lo implementa, entonces ya el solo hecho de que consideren planes y programas sería algo positivo. Acá después nos metemos ya en otro tipo de modelo, también sobre el que vamos planteando la base de cómo construir un indicador de gestión sostenible o de turismo sostenible, que es el modelo PSR. No es PCR, por eso le puse imagen, no se lo vayan a confundir con esto que tenemos en mente hoy en día de que nos hisopen, es PSR, que tiene que ver con, por sus siglas en inglés, presión, estado, respuesta. En realidad, lo que pretende este modelo es no solamente ver las dimensiones como nosotros lo veíamos recién, esto de las 3 dimensiones, sino que trabaja sobre las relaciones sobre el medio ambiente físico, las transformaciones que ahí se van dando, que provoca la misma actividad turística, y qué respuestas políticas se les puede dar para llegar a un equilibrio entre lo que son las actividades humanas y la preservación del medio. Es lo que yo decía al principio de la clase. No siempre todo lo restrictivo es la mejor alternativa, la mejor opción. Muchas veces, lejos de serlo, es un problema que genera tensiones y que, en definitiva, lo que va a hacer es que muchos no quieran que la actividad se lleve adelante. O sea, si vos me vas a hacer súper restrictivo y vas a sacarme lo que naturalmente venimos haciendo hace mucho tiempo, socialmente venimos haciendo mucho tiempo, es probable que encuentres entonces dificultades a la hora de poder avanzar con esta idea de desarrollo turístico. Los indicadores de presión básicamente lo que muestran son las presiones que se generan de manera directa o indirecta sobre el medio ambiente. ¿Sí? Ejemplo, en la creación
de visitas turísticas en un área protegida, ¿cuál sería un indicador de presión sobre el medio? Y bueno, tranquilamente se podría hacer las compactaciones de los suelos. O uno indirecto podría ser saturación de las plazas hoteleras o de la capacidad de alojamiento. Es un indirecto a causa del posicionamiento de un área protegida a partir de la actividad turística. Los indicadores de estado tienen que ver con una descripción de las condiciones ambientales, o sea, en qué estado se encuentran esos suelos donde se van a hacer los senderos, si son frágiles, si son suelos, se me fue la terminología, pero que no son tan frágiles, entonces son más susceptibles de poder recibir actividad turística, ¿sí? De poder captar y absorber, por ejemplo, las pisadas de los mismos visitantes. Y los indicadores de respuesta tienen que ver con de qué manera gestionamos y administramos a todos los agentes que participan en la actividad turística para generar la menor cantidad de impactos posible. Por supuesto que estos son indicadores, fíjense, que complementan los anteriores, por eso yo ahí les pongo, se puede complementar con los otros indicadores, más vale. Porque si nosotros volvemos a las tablas estas, podríamos con la tercera columna que yo les decía, pero también una cuarta columna que tenga que ver con esto, donde me diga si el impacto es positivo o negativo. Porque impacto tal vez hay, pero a veces es positivo, no es negativo. O que describa las condiciones ambientales, y entonces ya tenés muchas más variables para poder considerar a la hora de tomar una decisión, vos como gestor turístico. Por eso es tan interesante este modelo PSR, porque te ayuda a complementar, te pone más columnas para que nos entendamos así vulgarmente, desde el punto de vista práctico, le agrega más columnas a lo que veníamos viendo recién y te dan más posibilidades de decisión. La información es mucho más completa. Ahora, ¿cómo sé yo qué indicadores voy a usar? Bueno, la respuesta no es unequívoca, no es una sola, no es esto, o sea, no hay una alternativa de manual, una fórmula, sino que es contextual. Y tiene que ver justamente con el área que ustedes estén pensando, trabajando, desarrollando. Lo más importante, estratégico, ¿sí? Sería reconocer que tengo que entender de manera súper precisa y particular el área donde yo voy a implementar los indicadores. No es para la Argentina en su totalidad. La Argentina tiene sus complejidades en las distintas regiones, distintas realidades. Entonces, no puedo plantear indicadores donde yo sé que hay datos que no los puedo conseguir. Es lo que les decía hace un rato. Vos no me puedes hablar de armar indicadores donde necesito poner una especie de mapa de calor si ni siquiera tengo los datos por donde se movieron las personas. O ni siquiera tengo el recorrido por donde anda el transporte público. Necesitas que el indicador de alguna manera pueda ser fácil de leer y construir. Las dos cosas, de construir y de leer. Siempre apoyado en datos totalmente fiables, válidos, certeros, con un recorte espacial temporal muy particular. Pero que después todos nosotros lo podamos interpretar e interpelar de manera genuina. Es fundamental que el indicador te lleve a la comparación, que sea la temporalidad lo que te permita a vos de alguna manera entender este resultado que refleja. No se olviden que el indicador, más allá de lo que yo ya les mencioné, es una foto de un momento determinado. Está bien, ustedes me pueden decir, no es una foto de un horario particular, porque tiene en cuenta movimientos a lo largo del tiempo el indicador y eso es lo que te sintetiza. Es cierto, pero hay un recorte temporal muy preciso. Siempre son los últimos 2 meses, 3 meses, 6 meses, lo que vos quieras. Pero hay un recorte temporal muy particular. Entonces ese indicador permite de alguna manera generar tendencias a lo largo del tiempo, para arriba, para abajo o amesetado, y en esas regiones donde vos estás prestando atención, podés traspolar resultados a partir de las tendencias que te da este indicador por comparabilidad, porque una de las grandes virtudes que tiene el indicador y que no tienen otras herramientas de gestión es poder comparar. Predicción de sostenibilidad,
porque el indicador proporciona la detección temprana de alarmas, esto es muy cierto, porque a vos te va disparando los colores rojos, amarillos y verdes, y cómo sé cuándo son rojo, amarillo y verde. Eso lo estableces vos con el equipo, con ese equipo multidisciplinar que decíamos hace un rato, por la sencilla forma de que si uno de los indicadores era la existencia o inexistencia de programas vinculados al desarrollo sostenible en los prestadores de servicios turísticos, si vos tenés que hay una inexistencia, eso no necesariamente es un indicador de alerta roja, puede ser amarilla. Porque ¿cuándo pasa rojo? Cuando pasa más de 3 meses y sigue habiendo una inexistencia. Ahí pasa rojo. Podría decir que no se movilizó absolutamente nada en los últimos meses para cambiar ese estado de situación. O sea, que el indicador trabaja con distintas columnas justamente para ver en qué momento en ese cuadro de control o tablero de control nosotros podemos pasar de color amarillo a rojo o de amarillo a verde si al contrario de golpe tenemos después de 3 meses una incorporación de programas o planes vinculados a servicios sostenibles en los distintos prestadores de servicios turísticos en un destino determinado. El valor del umbral es importante porque de alguna manera te permite esto, trazar hasta dónde es positivo y hasta dónde es negativo, hasta dónde es permitido y hasta dónde no, o dónde debemos preocuparnos y dónde no debemos preocuparnos. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de indicadores de turismo sostenible, donde aparecen varias cuestiones. Punto 6 habla de gestión de desechos. ¿Y cuál sería una medida? Porcentaje de aguas residuales del territorio receptor del tratamiento. Pero si te vas, por ejemplo, a los procesos de planificación, habla de esto que yo les mencionaba recién, existencia. No te dice cantidad, hace cuánto, te dice existencia de un plan territorial. Existe, es positivo, no existe, es negativo. Entonces, la medida será relativa al indicador. Tenemos otro modelo, que es este que estamos viendo acá, que básicamente, bueno, es Vera y Aibars, ¿no? Aibars, los que establecen esto de este modelo de indicadores, que básicamente trabajan con 4 categorías diferentes que rompen con el concepto tradicional que habíamos hablando recién de dimensiones. Dentro de las categorías hablan primero de un modelo territorial turístico, después de la presión que se genera sobre el medio, después de un estado o la calidad en la que se preservan esos recursos y la respuesta política y social que se le puede dar a eso mismo. Vamos a ver brevemente un ejemplo en cada caso, para cada uno de los 4 casos. En esta figura vemos lo que tiene que ver con el modelo territorial y turístico, o sea que respondería al punto número 1. ¿Sí? Un área temática podría ser recursos turísticos actuales. ¿Y cuál sería el indicador? Y miren lo que dice. A partir del inventario y valoración de los recursos, hay que generar un índice de capacidad de atracción y grado de diversificación de los recursos turísticos, un grado de preservación de los recursos, indicadores de capacidad de absorción de la demanda turística. También habla de los recursos turísticos potenciales, no los que tiene hoy, sino los que podría tener más adelante. Y como indicador, recursos cuya puesta en valor puede cualificar o complementar a los que ya son existentes. Fíjense que ahí también termina siendo dicotómico. La otra figura, la que tenemos hacia la derecha, que ya respondería al punto número 2, vinculado a la presión, habla de presión humana, cambios en los usos del suelo, consumos de energía. Esto no es exhaustivo, obviamente hay muchísimas más áreas temáticas, simplemente hicimos un recorte. Pero lo que es la presión humana, habla de distribución temporal de la presión humana. ¿Sí? Esto que yo le decía, los famosos mapas de calor, por ejemplo, o por dónde se mueven. Los mapas de densidad de la presión humana, variación interanual de la presión humana, o sea, población residente y estacional. Bueno, así podemos ir trabajando varias cuestiones. Los indicadores de estado-calidad, vamos a uno bien sencillo, satisfacción de la demanda turística, y habla de la medición de la satisfacción global sobre el destino y los componentes esenciales de la experiencia turística. ¿Sí? Esto, como tengo esa información, hay que hacer encuestas. O sea que si no tenés capacidad de equipo estratégico, humano, técnico para poder hacer esto, de las encuestas, no vas a poder crear nunca el indicador. O sea que si volviéramos a esta parte, la primera, que habla de posibilidad de obtención, se dispone de datos para el indicador. Bueno, si no tenés el equipo para poder hacer esas encuestas, no tenés indicador posible en relación a esto que veíamos recién. ¿Sí? Bien. Hasta acá llegamos, gente, entonces, con
a grandes rasgos lo que queríamos que acercarles en cuanto a indicadores de turismo sostenible, con la idea de que profundicen a partir de la bibliografía también que les dejamos, la construcción de cada uno de ellos. En esta bibliografía hay 200 millones de ejemplos de cómo construirlos. Los indicadores no les vamos a pedir que lo hagan puntualmente ahora, pero sí que los consideren, los tengan en cuenta y que sepan sobre todo la complejidad que hay detrás de cada uno de los indicadores cuando hablamos de desarrollo de turismo sostenible. Así que, gente, gracias de nuevo por estar en esta clase y cualquier cosita nos mandan consultas. Un abrazo grande.